Cuando el padre Carlos tenía unos 9 años, vivía en una casa antigua en una zona rural. Era una construcción enorme, de techos altos, pasillos estrechos y habitaciones que parecían demasiado grandes para una familia normal. La casa había pertenecido a varias generaciones antes que ellos, pero nadie hablaba demasiado de su historia. La primera vez que vio a la mujer ocurrió una noche de invierno. Se despertó porque escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era su madre, así que salió de la cama y abrió la puerta. Allí, al final del corredor, vio una figura femenina completamente vestida de blanco. No parecía una persona normal. Llevaba algo parecido a un vestido antiguo y sostenía un candelabro encendido. La mujer caminó lentamente hasta doblar una esquina. El niño la siguió, pero cuando llegó al mismo lugar, no había nadie, ni una puerta abierta, ni una ventana, nada. Cuando contó lo sucedido durante el desayuno, sus padres se rieron. Le dijeron que había tenido un sueño y que dejara de ver películas de miedo. Durante meses no volvió a verla, hasta que una madrugada despertó otra vez. Esta vez la figura estaba de pie junto a la puerta de su habitación, quieta, mirándolo. El niño se quedó congelado. Recuerda que la luz de la luna iluminaba parte de la habitación, suficiente para distinguir claramente el rostro de aquella mujer. No parecía agresiva, tampoco parecía viva, simplemente observaba. Después giró lentamente y salió al pasillo. A la mañana siguiente volvió a contarlo. Nadie le creyó. Los años pasaron. A veces la veía durante semanas seguidas, otras veces desaparecía durante meses. Siempre era la misma mujer, siempre vestida de blanco, siempre con el candelabro. Nunca hablaba, nunca se acercaba demasiado y nunca aparecía durante el día. Cuando cumplió 17 años dejó de verla. Pensó que había sido producto de su imaginación infantil. Terminó el instituto, se mudó, consiguió trabajo y eventualmente olvidó aquella historia. Pasaron más de 20 años. Una tarde estaba trabajando cuando escuchó a dos compañeras hablando sobre casas embrujadas. Una de ellas acababa de comprar una vivienda antigua y aseguraba que estaba ocurriendo algo extraño. Él no prestó demasiada atención hasta que oyó una frase concreta. Todas las noches veo a una mujer vestida de blanco. Sintió un escalofrío. Levantó la vista. La mujer continuó. Lleva una especie de candelabro antiguo. El hombre dejó caer el bolígrafo. Preguntó inmediatamente dónde estaba aquella casa. La dirección coincidía exactamente con la vivienda donde había crecido. La compañera se quedó sorprendida cuando él le contó su experiencia. Ambos describieron exactamente la misma figura, la misma ropa, la misma altura, el mismo candelabro, la misma forma silenciosa de caminar por los pasillos. La mujer aseguró que jamás había escuchado historias sobre fantasmas relacionadas con la propiedad. Ni siquiera conocía a los antiguos dueños. No tenía forma de saber lo que aquel hombre había visto décadas antes. Los dos se quedaron en silencio, porque por primera vez en su vida, él sintió que quizás no había imaginado nada. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Movido por la curiosidad, comenzó a investigar el pasado de la casa. Visitó archivos municipales, bibliotecas locales, registros históricos y finalmente encontró una referencia que le puso la piel de gallina. A finales del siglo XIX había vivido allí una viuda llamada Eleanor. Los registros mencionaban que era conocida por recorrer la casa de noche usando un candelabro, porque la instalación eléctrica aún no existía. Según documentos antiguos, murió dentro de la propiedad tras sufrir una enfermedad repentina. Lo extraño era que la descripción física coincidía con la aparición. Vestidos claros, cabello recogido y la costumbre de caminar por los pasillos durante la noche. Nunca encontraron una fotografía de suficiente calidad para confirmarlo, pero el parecido era inquietante. Años después, la compañera terminó mudándose, no porque la entidad fuera agresiva, nunca lo fue, simplemente porque cada vez la veía con más frecuencia, a veces en los espejos, a veces cruzando una habitación, a veces observando desde el final del pasillo. La última vez que la vio ocurrió poco antes de abandonar la casa. Despertó alrededor de las 3 de la mañana, escuchó pasos, abrió los ojos. La mujer estaba junto a la cama, más cerca que nunca, mucho más cerca. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos, luego giró lentamente y salió por la puerta. Jamás volvió a verla, ni ella, ni el hombre que había crecido allí. Décadas separaban ambos testimonios. Dos personas distintas, dos épocas distintas. La misma casa, la misma mujer y el mismo candelabro brillando en mitad de la oscuridad. Una coincidencia demasiado específica para muchos, una prueba de que algo permanecía allí para otros. Pero hasta hoy,
Ninguno de los dos ha encontrado una explicación racional para lo que vieron. En 2018, Daniel, un estudiante universitario de Ohio, decidió pasar un fin de semana cuidando la casa de sus abuelos mientras ellos visitaban a unos familiares. La vivienda estaba aislada, rodeada de campos y árboles, a unos 15 minutos del pueblo más cercano. Había pasado allí gran parte de su infancia, así que no esperaba nada fuera de lo normal. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenó, vio una película y se quedó dormido en el salón, porque la televisión era más grande que la que tenía en su apartamento. Cerca de las 3 de la madrugada, se despertó sobresaltado por un sonido que tardó unos segundos en identificar. Eran pasos, lentos, regulares. Provenían del piso superior. Su primera reacción fue pensar que alguien había entrado en la casa. Tomó el móvil y permaneció inmóvil escuchando. Los pasos continuaron durante unos 20 segundos. Después cesaron. Esperó varios minutos antes de reunir el valor suficiente para subir. Encendió todas las luces del pasillo y revisó habitación por habitación. No encontró a nadie. Las ventanas estaban cerradas y las puertas seguían bloqueadas desde dentro. Se convenció de que la casa simplemente crujía por los cambios de temperatura y volvió a acostarse. La noche siguiente ocurrió algo más extraño. Mientras estaba en la cocina preparando un café, escuchó claramente cómo alguien movía una silla en el comedor. El sonido fue tan evidente que incluso pensó que alguno de sus abuelos había regresado antes de tiempo. Se asomó. Las 4 sillas seguían perfectamente colocadas alrededor de la mesa. Entonces observó algo que le hizo sentir incómodo. Una de las sillas estaba ligeramente separada de las demás. No mucho, quizá 10 centímetros, lo suficiente para que jurara que no estaba así cuando pasó por allí unos minutos antes. Volvió a colocarla en su sitio y trató de no darle importancia. Aquella misma noche llamó a su abuelo para preguntarle, medio en broma, si la casa tenía fama de estar embrujada. Hubo unos segundos de silencio. Después su abuelo respondió, ¿has oído los pasos? Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también los he oído durante años. El anciano le explicó que casi todos los miembros de la familia habían escuchado cosas similares alguna vez. Pasos en el piso superior cuando no había nadie. Puertas que parecían abrirse y cerrarse. Ruidos de muebles moviéndose. Nunca habían visto nada, solo sonidos. Es una casa vieja, dijo finalmente. Seguro que hay una explicación. Aquello debería haberlo tranquilizado, pero produjo el efecto contrario. La tercera noche decidió quedarse despierto. Quería averiguar de dónde venían los ruidos. A la 1 de la madrugada apagó todas las luces excepto una lámpara del salón. Se sentó con el móvil y esperó. A las 2:17 escuchó el primer golpe. Arriba, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Luego llegaron los pasos, lentos, arrastrados, de un extremo al otro del pasillo superior. Daniel comenzó a grabar con el teléfono. Los pasos continuaron durante casi un minuto. Después se detuvieron justo encima de él. Silencio absoluto. Y entonces escuchó 3 golpes secos sobre el suelo. Toc, 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 justo encima de su cabeza. Se levantó inmediatamente y subió las escaleras. Nada. Las habitaciones estaban vacías, pero al llegar al final del pasillo vio algo que no recordaba haber visto antes. La puerta del antiguo dormitorio de su bisabuela estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Aquella habitación permanecía cerrada la mayor parte del tiempo. La abrió completamente. No había nadie. Sin embargo, algo llamó su atención. Encima de una cómoda descansaba un álbum de fotografías, abierto. Daniel estaba convencido de que el álbum había estado cerrado cuando llegó a la casa. Lo observó unos segundos antes de acercarse. La página mostraba fotografías antiguas de la familia, imágenes en blanco y negro, cumpleaños, reuniones, bodas, y en el centro había una fotografía de su bisabuela sentada exactamente en aquella habitación. Por alguna razón sintió un escalofrío. Cerró el álbum y regresó al salón. Al día siguiente decidió revisar los vídeos que había grabado. Los pasos se escuchaban perfectamente. Lo inquietante fue descubrir algo que no había oído durante la grabación. Justo antes de los 3 golpes, una voz muy débil parecía susurrar algo. No podía distinguir las palabras. Pensó que era interferencia del micrófono, quizá ruido ambiental, quizá su propia respiración. Intentó convencerse de ello, pero aquella noche ocurrió el incidente que jamás consiguió explicar. Estaba acostado mirando el móvil cuando escuchó pasos otra vez. No arriba, esta vez en el pasillo exterior de la habitación. Se incorporó inmediatamente. Los pasos avanzaron lentamente,
hasta detenerse frente a la puerta. Después escuchó el sonido del pomo girando. Una vez, 2 veces, 3 veces, como si alguien intentara entrar. Daniel saltó de la cama y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Sin embargo, en el extremo opuesto vio algo extraño. La luz del baño estaba encendida. Estaba seguro de haberla apagado. Caminó hasta allí, la apagó, regresó a la habitación y entonces lo vio. Sobre la cómoda, junto a la cama, estaba el álbum de fotografías, el mismo álbum que había dejado en la habitación de su bisabuela, en el otro extremo de la casa. Daniel no durmió el resto de la noche. Cuando sus abuelos regresaron les contó todo. Su abuela se quedó mirando el álbum durante unos segundos. Luego sonrió con cierta tristeza. Tu bisabuela siempre estaba revisándolo. Aquella respuesta no aclaraba nada, ni explicaba cómo había aparecido allí. Años después, Daniel sigue creyendo que existe una explicación lógica para todo lo ocurrido. Nunca vio una figura. Nunca presenció un objeto moviéndose. Nunca encontró una prueba definitiva de nada sobrenatural, pero aún conserva aquel vídeo y cada cierto tiempo lo reproduce para intentar identificar lo que susurra aquella voz antes de los 3 golpes. Hasta ahora no lo ha conseguido y quizá eso es precisamente lo que más le inquieta. Esta historia apareció hace años en Reddit y llamó la atención porque no describe fantasmas, apariciones ni fenómenos imposibles. Lo inquietante es que todo parece completamente real. Miguel tenía 23 años y trabajaba haciendo repartos nocturnos en una pequeña ciudad. Su ruta terminaba siempre cerca de las 2 de la madrugada y normalmente tomaba una carretera secundaria para regresar a casa. Era un camino estrecho que atravesaba varios kilómetros de bosque y apenas tenía tráfico a esas horas. Una noche de noviembre llovía ligeramente. No era una tormenta fuerte, solo esa lluvia fina que convierte el parabrisas en una pared de reflejos. Llevaba unos 20 minutos conduciendo cuando vio a una persona caminando por el arcén. Aquello ya era extraño. No había casas cerca, no había gasolineras, no había nada durante kilómetros. La figura llevaba una chaqueta oscura con capucha y caminaba en la misma dirección que él. Miguel redujo la velocidad por instinto. Pensó en ofrecer ayuda, pero algo le hizo seguir adelante. No sabría explicar qué fue. Simplemente tuvo una sensación rara. Al pasar junto a la persona, esta giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Miguel solo la vio durante una fracción de segundo bajo la luz de los faros. Era un hombre muy pálido, completamente empapado, y sonreía. No una sonrisa normal, una sonrisa exagerada, demasiado amplia, como si estuviera intentando imitar la expresión de una persona feliz, sin entender realmente cómo hacerlo. Miguel sintió un escalofrío y continuó conduciendo. Se dijo que estaba cansado, que probablemente había imaginado la expresión. 5 minutos después, consultó el reloj del coche. Las 2:14. Siguió avanzando. Entonces volvió a verlo. La misma figura, caminando por el arcén. La misma chaqueta, la misma altura, la misma dirección. Miguel pisó el freno. Aquello no tenía sentido. No existía ninguna carretera secundaria que conectara con aquel tramo. Tampoco había tenido tiempo suficiente para adelantarlo y volver a encontrárselo. Durante unos segundos intentó convencerse de que era otra persona, pero cuando se acercó, el hombre volvió a girar la cabeza y volvió a sonreír, exactamente igual. Miguel aceleró, esta vez sin mirar atrás. Empezó a notar que el corazón le golpeaba el pecho. Se repetía que debía existir una explicación lógica. Quizá había 2 personas vestidas igual. Quizá estaba confundido. Quizá la lluvia y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. 10 minutos después llegó a una pequeña estación de servicio que permanecía abierta toda la noche. Entró para comprar un café y despejarse. Mientras esperaba en la caja, comentó lo ocurrido al empleado. El hombre dejó de sonreír. ¿Dónde lo viste? Miguel le explicó el lugar aproximado. El empleado intercambió una mirada con otro trabajador que estaba colocando productos en una estantería. No serías el primero. Aquella respuesta le provocó más miedo que la historia en sí. Los empleados le contaron que varios conductores habían informado durante años de encuentros extraños en la misma carretera, siempre de madrugada, siempre bajo la lluvia, siempre con un hombre caminando solo y siempre con la misma sonrisa. Miguel preguntó si alguien sabía quién era. Uno de ellos respondió: hace unos 15 años encontraron a un hombre muerto por atropello
en esa zona. Iba caminando por la carretera durante una tormenta, pero seguramente es solo una leyenda local. Miguel se marchó sin terminar el café. No le gustaba la dirección que estaba tomando la conversación. Durante meses evitó aquella carretera, hasta que una noche tuvo que volver a utilizarla. Era el camino más rápido. Intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Nada más. Llevaba el volumen de la radio alto para distraerse. Cuando llegó al tramo donde había visto a la figura, aceleró ligeramente. No quería pensar en ello. No quería mirar demasiado. Pero algo llamó su atención. A unos 100 metros delante de él, había una silueta, de pie, inmóvil, en mitad del arcén. Miguel sintió cómo el estómago se le hundía. No caminaba, no hacía nada, solo observaba la carretera. Cuando se acercó más, la figura levantó lentamente la cabeza. La sonrisa seguía allí. Miguel pisó el acelerador. Pasó junto a ella sin apartar la vista del frente. Durante varios segundos no miró por los espejos, ni una sola vez. Finalmente reunió valor. Observó el retrovisor central. La carretera estaba vacía. No había nadie detrás, nadie caminando, nadie de pie, nada. Al llegar a casa revisó la grabación de la cámara del coche. Había comprado una dashcam unas semanas antes. Pensó que por fin tendría una respuesta. Avanzó hasta el momento exacto. La carretera aparecía vacía, completamente vacía. No había ninguna persona en el vídeo, ni caminando, ni de pie, nada. Solo la lluvia cayendo sobre el asfalto. Miguel mostró la grabación a varios amigos. Todos le dijeron lo mismo, que estaba cansado, que la oscuridad puede hacer que el cerebro vea cosas, que la sugestión es poderosa. Y quizá tenían razón, pero hay un detalle que sigue sin poder explicar. Cuando revisó el vídeo por última vez usando unos auriculares, escuchó algo que nunca había notado antes, justo cuando el coche pasa por el lugar donde vio al hombre inmóvil. Durante menos de un segundo, una voz muy baja, casi un susurro, tan débil que apenas se distingue, pero suficiente para escuchar claramente dos palabras: ¿me llevas? Después de eso dejó de conducir por aquella carretera para siempre. Laura trabajaba como enfermera en el turno de noche de una residencia para ancianos situada en las afueras de una ciudad pequeña. Era un edificio antiguo, reformado varias veces a lo largo de los años, con pasillos largos y habitaciones alineadas a ambos lados. La mayoría de las noches eran tranquilas. Medicación, rondas de control y alguna llamada ocasional de un residente que no podía dormir. Una madrugada de invierno estaba sola en una de las salas del edificio, mientras su compañera atendía una urgencia en otra planta. Eran cerca de las 3 cuando escuchó el timbre de llamada de la habitación 214. Cogió el registro y caminó hasta allí. La habitación pertenecía a una mujer de 92 años llamada Carmen, que llevaba meses prácticamente sin levantarse de la cama. Laura llamó a la puerta y entró. La habitación estaba vacía, no vacía de muebles, vacía de personas. La cama estaba perfectamente hecha, las almohadas colocadas, las cortinas cerradas. No había nadie. Confundida, revisó el número de la puerta. Exactamente la misma habitación. Pensó que quizá Carmen había sido trasladada a otra planta y ella no lo recordaba. Así que volvió al control de enfermería para comprobarlo. Al llegar abrió el sistema informático. Carmen seguía asignada a la habitación 214. Además, según el registro, estaba durmiendo en ese momento. Laura sintió una incomodidad difícil de explicar. Regresó al pasillo. Cuando llegó de nuevo a la habitación, abrió la puerta. Esta vez Carmen estaba allí, acostada, dormida, como si nunca hubiera desaparecido. Laura se quedó inmóvil durante unos segundos. La anciana abrió los ojos lentamente. Pensé que no ibas a volver. ¿Perdón? Asisis ha hallado a... Vieta o Asisis, la otra vez tampoco quisiste entrar. Laura intentó sonreír. Acabo de estar aquí hace un minuto. La mujer negó con la cabeza. No, hace muchos años. Aquella respuesta la dejó incómoda, pero asumió que era producto de la edad. Sin embargo, durante las semanas siguientes empezaron a ocurrir cosas extrañas. En varias ocasiones los trabajadores escuchaban conversaciones provenientes de habitaciones vacías. Algunas puertas aparecían abiertas después de haber sido cerradas con llave. Y lo más raro era el ascensor. A veces bajaba solo hasta la planta baja. Durante la madrugada, las cámaras mostraban las puertas abriéndose, esperando unos segundos, y cerrándose de nuevo, sin que nadie entrara ni saliera. Una noche Laura decidió revisar antiguos registros del edificio. Descubrió que antes de convertirse en residencia había funcionado como hospital durante décadas, y allí encontró una referencia curiosa. La habitación 214 no existía en los planos originales. En aquel lugar había una pequeña sala de espera,
utilizada por familiares de pacientes terminales. Según documentos antiguos, la sala fue eliminada durante una reforma en los años 70, pero algo más llamó su atención: una fotografía. En ella aparecían varias enfermeras posando frente a la antigua sala. Laura sintió un escalofrío inmediato. Una de las mujeres se parecía muchísimo a ella, no un parecido normal. Era como mirar una fotografía antigua de una hermana gemela. La misma forma de la cara, los mismos ojos, incluso el mismo peinado. Pese a que la imagen tenía más de 50 años, se llevó una copia al trabajo para enseñársela a sus compañeros. Todos coincidieron. El parecido era inquietante. Aquella noche guardó la fotografía en el bolsillo de su uniforme y a las 3 de la madrugada volvió a sonar el timbre de la habitación 214. Subió inmediatamente. La puerta estaba abierta. Carmen permanecía sentada en la cama observando el pasillo. «Ya está aquí otra vez», susurró. «¿Quién?» «¿Quién?». La anciana señaló hacia el fondo. Laura miró. El corredor estaba vacío. «La enfermera», dijo Carmen. «La que viene cuando alguien se va». Un frío intenso recorrió la espalda de Laura. «No hay nadie ahí. Ahora no. Pero hace un momento sí». Después la anciana señaló directamente el bolsillo donde Laura guardaba la fotografía. «Es ella». Laura sintió que se le secaba la boca. Nunca había mostrado la imagen a Carmen. Nunca habían hablado de ella. Aquello era imposible. 2 días después, Carmen falleció mientras dormía, de manera tranquila, sin dolor. Cuando Laura terminó el turno y se disponía a marcharse, pasó por última vez frente a la habitación vacía. Entonces escuchó algo, una voz suave, apenas un murmullo, procedente del interior. Abrió la puerta. No había nadie, solo la cama vacía y la luz del amanecer entrando por la ventana. Estaba a punto de salir cuando vio algo sobre la mesilla. Era una fotografía, la misma fotografía antigua que llevaba en el bolsillo, la que había dejado guardada en su taquilla 1 hora antes. La tomó entre las manos y por primera vez observó un detalle que nunca había visto. En el fondo de la imagen, detrás de las enfermeras, aparecía una puerta. Sobre ella podía leerse claramente un número: 214. Álvaro llevaba casi un año trabajando como vigilante nocturno en un edificio de oficinas vacío durante la madrugada. El lugar tenía 12 plantas y por la noche solo quedaban él y, algunas veces, el personal de limpieza. Su trabajo consistía en hacer rondas cada hora, revisar cámaras y asegurarse de que nadie hubiera entrado al edificio. La rutina era siempre igual. Por eso notó enseguida cuando empezaron a ocurrir cosas raras. Todo comenzó con una puerta. En la planta 9 había una oficina que siempre aparecía abierta durante la ronda de las 3 de la mañana. Álvaro estaba completamente seguro de cerrarla cada noche, porque formaba parte de su recorrido. Incluso llegó a comprobar 2 veces el pomo antes de bajar al control. Pero a las 3 siempre estaba abierta otra vez. Al principio pensó que alguien del turno de limpieza la utilizaba, así que empezó a preguntar. Todos negaron entrar allí. De hecho, una de las limpiadoras le dijo que evitaba esa planta porque daba mala espina. Álvaro se rió hasta que una noche decidió comprobarlo por sí mismo. A las 2:50 subió a la 9ª planta y cerró la puerta. Después colocó una pequeña tira de cinta adhesiva transparente entre la puerta y el marco. Si alguien la abría, la cinta se rompería. Bajó al control y observó las cámaras. El pasillo permaneció vacío. Nadie apareció. A las 3:07 decidió volver a subir. La puerta estaba abierta y la cinta seguía intacta. Aquello no tenía sentido. Pasó varios minutos intentando entender cómo podía haberse abierto sin romperla. Pensó en corrientes de aire, en un fallo del cierre, en cualquier cosa lógica. Entonces escuchó un ruido dentro de la oficina, como alguien moviendo papeles. Entró rápidamente. Las luces estaban apagadas. Encendió la linterna y recorrió el lugar. Había escritorios, ordenadores cubiertos y archivadores metálicos. Nada fuera de lo normal, hasta que vio una silla giratoria balanceándose lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Álvaro sintió un escalofrío, pero se acercó igualmente. La silla se detuvo y en ese momento escuchó un sonido detrás de él. Un clic. Giró inmediatamente. Uno de los ordenadores se había encendido solo. La pantalla iluminó la oficina con una luz azulada. No había electricidad en aquellos equipos desde hacía meses. Álvaro se acercó despacio. En la pantalla solo había una ventana de texto vacía. Entonces aparecieron letras, lentamente, como si alguien estuviera escribiendo desde un teclado invisible. No estás solo. Álvaro retrocedió de golpe. Pensó que alguien le estaba gastando una broma.
Miró debajo de los escritorios. Abrió los armarios. Revisó toda la oficina. Nada. Cuando volvió a mirar la pantalla, el mensaje había desaparecido. La apagó desenchufando directamente el ordenador y salió de allí intentando convencerse de que debía haber una explicación. Pero las siguientes noches empeoraron. Empezó a escuchar teléfonos sonando en plantas vacías, pasos detrás de él cuando hacía las rondas, y algo todavía más extraño. A las 3 de la madrugada exactas, todas las cámaras de la planta 9 sufrían interferencias durante unos segundos, siempre a la misma hora, siempre durante el mismo tiempo. Una noche decidió quedarse mirando las cámaras sin apartar la vista. A las 2:59 todo estaba normal. Pasillos vacíos, luces apagadas, silencio. A las 3:00 la imagen empezó a distorsionarse, líneas grises, ruido digital, y durante apenas un segundo apareció algo en pantalla. Una figura, alta, completamente inmóvil. En mitad del pasillo, Álvaro sintió cómo el corazón empezaba a acelerarse. La imagen volvió a la normalidad inmediatamente. El pasillo estaba vacío otra vez. Subió acompañado de otro vigilante para revisar la planta. No encontraron nada, pero mientras inspeccionaban el pasillo, el compañero le preguntó algo extraño. ¿Quién era el hombre que estaba sentado en recepción cuando subimos? Álvaro se quedó helado. No había nadie en recepción. Sí había alguien. Pensé que era otro vigilante. ¿Cómo era? El hombre tardó unos segundos en responder. No sé. Estaba sentado mirando hacia abajo. Pero ahora que lo pienso, no le vi la cara. Aquella misma semana Álvaro investigó un poco sobre el edificio. Descubrió que años atrás, antes de ser reformado, una persona se había suicidado en la 9ª planta. Era un empleado que llevaba semanas trabajando solo hasta altas horas de la noche. Según los artículos antiguos, lo encontraron sentado frente a un ordenador. Aquello le produjo mal cuerpo, pero intentó no obsesionarse. Hasta la última noche. Estaba haciendo la ronda habitual cuando escuchó el sonido de un teclado. Procedía de la oficina. La misma oficina. Álvaro sintió el impulso de marcharse inmediatamente. Pero algo pudo más que el miedo. Caminó hasta la puerta, abierta otra vez. Dentro, el ordenador estaba encendido y alguien escribía. No veía a ninguna persona, pero las teclas se hundían solas. Tac, 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 como dedos invisibles golpeándolas. Álvaro se quedó paralizado mirando la pantalla. Las palabras aparecieron lentamente. «Por fin me ves». Entonces todas las luces de la oficina se apagaron al mismo tiempo. El sonido del teclado cesó y justo detrás de él, muy cerca de su oído, escuchó una respiración. Tomás era conductor de ambulancias y llevaba más de 10 años trabajando en el turno de noche. Había visto accidentes horribles, situaciones extrañas y personas comportándose de maneras difíciles de explicar cuando estaban bajo estrés. Precisamente por eso siempre decía que no creía en fantasmas ni en nada paranormal. Todo tenía una explicación, o al menos eso pensaba hasta una guardia de invierno que todavía recuerda perfectamente. Aquella noche recibieron una llamada para recoger a una anciana en una zona rural bastante alejada de la ciudad. La dirección correspondía a una casa antigua situada al final de un camino rodeado de árboles. Cuando llegaron, encontraron a la mujer consciente pero muy débil. Vivía sola y había sufrido una caída. Mientras su compañero la atendía, Tomás observó algo curioso en el salón. Había decenas de fotografías familiares en las paredes, pero una llamó especialmente su atención. Mostraba a una niña de unos 10 años con un vestido blanco, mirando directamente a la cámara. Había algo en aquella imagen que le resultó incómodo, aunque no supo explicar qué. Terminaron el traslado y dejaron a la anciana en el hospital. Antes de bajar de la ambulancia, la mujer le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y le dijo algo que le hizo gracia en ese momento. «Si ves a Clara esta noche, no la sigas». Tomás pensó que estaba confundida por la medicación y simplemente sonrió. Horas después, cerca de las 3 de la madrugada, recibieron otra llamada. Esta vez era una falsa alarma en una carretera secundaria. Cuando terminaron de comprobar que todo estaba bien, emprendieron el regreso. La niebla era tan espesa que apenas podían ver unos metros por delante del vehículo. Entonces apareció una niña, sola, de pie en el borde de la carretera. Llevaba un vestido claro. Tomás frenó inmediatamente. Su compañero también la vio. Durante unos segundos permanecieron observándola a través del parabrisas. La niña no parecía asustada ni perdida. Simplemente estaba allí, inmóvil,
mirando hacia ellos. ¿Qué hace una niña aquí a estas horas?, preguntó su compañero. Tomás abrió la puerta de la ambulancia. La niebla era fría y silenciosa. Caminó unos pasos hacia ella. ¿Estás bien?, la niña no respondió. Giró lentamente la cabeza hacia el bosque y empezó a caminar. Tomás la siguió unos metros, mientras le repetía que se detuviera. Entonces recordó algo. La fotografía. Era la misma cara, exactamente la misma. El mismo cabello, el mismo vestido. Sintió un escalofrío tan fuerte que se quedó clavado en el sitio. La niña siguió avanzando entre la niebla hasta desaparecer. Cuando volvió a la ambulancia, su compañero estaba pálido. ¿La has visto? Sí, no me refiero a eso. Tomás lo miró confundido mientras caminabas detrás de ella. Durante un segundo pensé que había otra persona contigo. ¿Qué persona? Una mujer, muy mayor. Iba caminando a tu lado. Tomás no respondió. Regresaron a la base sin hablar demasiado del asunto. Al terminar el turno decidió investigar por pura curiosidad. Buscó información sobre la dirección de la anciana y encontró una noticia local de hacía más de 40 años. Una niña llamada Clara había desaparecido cerca de aquella misma carretera. La buscaron durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Tomás intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Una niña parecida, una fotografía antigua que había influido en su memoria. Nada más. Pero una semana después, volvieron a enviarle a la misma casa para comprobar el estado de la anciana. Cuando entró en el salón, observó inmediatamente la pared donde estaba la fotografía. Se quedó inmóvil. La foto había desaparecido. Preguntó por ella. La anciana lo observó durante unos segundos antes de responder. Ya no la necesito. ¿Por qué? How. La mujer sonrió levemente, porque Clara encontró el camino aquella noche. Tomás notó un vacío en el estómago. ¿Qué quiere decir? La anciana señaló una pequeña mesa junto a la ventana. Encima había una fotografía reciente. La observó de cerca. Era una imagen tomada en el hospital la noche de la caída. En ella aparecía la anciana sonriendo desde la camilla, y detrás de ella, reflejada en el cristal de una puerta, había una niña con un vestido blanco mirando directamente a la cámara. Los médicos aseguraron después que nadie más estaba presente cuando se tomó la fotografía. Tomás todavía la conserva guardada en un cajón, y aunque sigue diciendo que no cree en fantasmas, jamás ha vuelto a conducir por aquella carretera cuando cae la niebla. Javier aceptó el trabajo porque necesitaba dinero rápido. Una empresa de seguridad buscaba vigilantes para cubrir turnos nocturnos en un antiguo hotel cerrado al público mientras se realizaban reformas. El edificio llevaba más de una década abandonado y estaba situado a las afueras de una pequeña ciudad de montaña. El sueldo era bueno y el trabajo parecía sencillo. Recorrer los pasillos cada hora, comprobar que nadie hubiera entrado y avisar si encontraba algún problema. La primera vez que vio el hotel, entendió por qué pagaban tan bien. Era enorme, 6 plantas, cientos de habitaciones, un vestíbulo gigantesco cubierto de polvo, lámparas apagadas que colgaban del techo como esqueletos de cristal, y un silencio extraño que parecía absorber cualquier sonido. Durante las primeras semanas no ocurrió nada. Javier hacía sus rondas. Escuchaba música con un auricular y pasaba las noches sin mayores incidentes, hasta que empezó a notar algo raro. Siempre ocurría en la 4ª planta. Cada vez que subía allí sentía la sensación de que alguien caminaba unos metros detrás de él. No pasos claros, no ruidos, solo una certeza incómoda, la sensación de estar acompañado. Varias veces llegó a girarse bruscamente convencido de que iba a encontrar a alguien observándolo. Nunca había nadie. Una noche decidió comentarlo con Ernesto, otro vigilante que llevaba años trabajando para la empresa. Ernesto se quedó callado unos segundos. ¿La 4ª planta? Sí. Intenta terminar la ronda rápido y baja. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan las tonterías. Javier pensó que estaba bromeando, pero Ernesto no sonreía. Aquella respuesta solo consiguió aumentar su curiosidad. Días después comenzó a revisar documentación antigua sobre el hotel. Descubrió que había cerrado tras una serie de problemas financieros. Nada extraño, nada relacionado con muertes o accidentes. Sin embargo, encontró un artículo perdido en un periódico local que mencionaba un incidente ocurrido décadas atrás. Una mujer había desaparecido dentro del hotel. Era una huésped. Nunca encontraron qué había ocurrido. La investigación terminó sin respuestas. Javier lo consideró una coincidencia y siguió con su vida, hasta la noche en que escuchó la risa. Eran las 3:30 de la madrugada. Estaba recorriendo el pasillo principal de la 4ª planta
cuando oyó claramente una carcajada femenina, lejana, breve, como si alguien hubiera reaccionado a un comentario divertido. Se quedó inmóvil. La risa desapareció. Esperó varios segundos. Nada. Revisó todas las habitaciones cercanas. Vacías. Completamente vacías. Cuando volvió al pasillo sintió algo que le heló la sangre. La temperatura había descendido de golpe, tanto que podía ver su propia respiración. Sacó la linterna. El haz de luz recorrió el corredor y durante una fracción de segundo iluminó una silueta al fondo, una figura femenina, inmóvil, observándolo. Javier dio un paso adelante. La linterna parpadeó y cuando volvió a funcionar ya no había nadie. Aquella noche terminó el turno con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que había sido una sombra, un reflejo, cansancio, cualquier cosa. Pero las experiencias empezaron a acumularse. Puertas que aparecían abiertas después de haber sido cerradas. Ascensores que se movían entre plantas pese a estar desconectados, habitaciones que parecían ocupadas durante unos segundos y volvían a estar vacías cuando regresaba. Lo peor ocurrió un mes después. A las 2 de la madrugada, recibió una alerta de movimiento en una zona del hotel donde no debería haber nadie. La cámara apuntaba al antiguo salón de baile. Javier observó la pantalla. Durante varios segundos no vio nada. Entonces apareció una mujer. Cruzó lentamente el encuadre. Vestía algo parecido a un vestido oscuro. No miraba a la cámara. Simplemente caminaba. Javier sintió un vuelco en el estómago. La imagen era demasiado clara para ser una sombra. Tomó la radio y llamó a Ernesto. Nadie respondió. Decidió bajar. Cuando llegó al salón de baile encontró la puerta abierta. Entró. Oscuridad absoluta. Silencio. Encendió la linterna. No había nadie. Pero algo llamó su atención. El polvo del suelo. Había huellas. Unas únicas huellas. Parecían de mujer. Comenzaban en mitad de la sala y terminaban en mitad de la sala, como si alguien hubiera aparecido allí y desaparecido unos metros después. Javier sintió auténtico miedo por primera vez. No el miedo de una película. No un sobresalto. Miedo real. La sensación de que algo estaba mal. Muy mal. Aquella misma noche, decidió revisar las grabaciones. Cuando reprodujo el vídeo descubrió algo aún más inquietante. La cámara nunca había captado a la mujer. Durante el momento en que juró haberla visto, la grabación mostraba una sala completamente vacía. Pensó que el sistema estaba defectuoso, pero entonces observó un detalle. En el reflejo de uno de los espejos del salón aparecía una figura. Durante apenas 2 fotogramas, una mujer observando directamente a la cámara, sonriendo. Javier guardó una copia del vídeo. A la mañana siguiente intentó enseñárselo a Ernesto, pero Ernesto no pareció sorprendido. Ni siquiera quiso verlo. Te dije que terminaras rápido la ronda. ¿Qué sabes de este sitio? Ernesto suspiró. Después de unos segundos respondió. Hace años éramos 5 vigilantes aquí. Ahora somos 2. ¿Por qué? Merecen defesu. Porque los demás renunciaron. Por lo mismo, Ernesto no respondió. Aquello fue suficiente. Las semanas siguientes fueron un infierno. Javier empezó a tener sueños extraños. Siempre el mismo. Caminaba por la 4ª planta. Escuchaba una voz llamándolo por su nombre. Abría una puerta y despertaba antes de ver qué había dentro. Todas las noches, sin excepción. Hasta que una madrugada ocurrió algo diferente. Estaba haciendo la ronda cuando oyó esa misma voz. No en sueños. Despierto. Clara. Perfectamente audible. Una mujer susurrando su nombre. Javier se quedó paralizado. La voz volvió a sonar. Procedía de una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Era la habitación 428. Nunca olvidaría ese número. Se acercó lentamente. La voz continuaba. Su nombre, una y otra vez. Cuando llegó frente a la puerta, sintió que cada instinto de su cuerpo le pedía que se marchara, pero abrió. La habitación estaba vacía. Solo había una cama cubierta por una sábana, una silla y un espejo antiguo apoyado contra la pared. Entonces la puerta se cerró detrás de él. De golpe, Javier corrió hacia ella. No se movía. Tiró del pomo. Empujó. Nada. La habitación parecía haberse convertido en una caja sellada. Y entonces escuchó algo en el espejo. No delante. Dentro. Como si alguien estuviera respirando al otro lado del cristal. Lentamente. Muy cerca, Javier levantó la vista. Su reflejo estaba allí, pero había algo más. Detrás de él, la figura de una mujer, inmóvil, observándolo. No se atrevió a girarse. Sabía que no debía hacerlo. Simplemente lo sabía. La respiración continuó. Más cerca, y entonces la mujer del reflejo levantó una mano. La apoyó sobre el hombro reflejado de Javier. En el mismo instante,
Sintió una presión helada sobre su hombro real. La puerta se abrió violentamente. Javier salió corriendo. No volvió a mirar atrás. Renunció al día siguiente. Años después, sigue sin saber qué ocurrió en aquel hotel, pero conserva una fotografía tomada durante su última semana allí. La imagen muestra el pasillo de la cuarta planta completamente vacío. O eso parece a primera vista, porque si amplías la fotografía y observas el reflejo de una ventana al fondo, puede verse claramente a una mujer de pie detrás del fotógrafo, mirándolo, esperando. Y lo más inquietante es que la fotografía fue tomada con un temporizador automático cuando Javier era la única persona dentro del edificio. Marcos siempre había sido la clase de persona que se burlaba de las historias paranormales. Trabajaba como técnico de telecomunicaciones y estaba acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. Si una luz se encendía sola, había un fallo eléctrico. Si alguien escuchaba pasos en una casa vacía, seguramente era la madera contrayéndose. Por eso, cuando le asignaron revisar una antigua estación repetidora en mitad de una zona montañosa, no le preocupó tener que pasar allí la noche. La estación estaba aislada. El pueblo más cercano quedaba a casi 40 minutos en coche, y la única carretera que llegaba hasta allí era una pista estrecha rodeada de bosque. El edificio era pequeño, apenas 2 salas técnicas, una oficina y un dormitorio improvisado para los trabajadores que debían quedarse durante reparaciones largas. La primera noche transcurrió con normalidad. Marcos revisó los equipos, cenó algo rápido y se acostó. Cerca de las 2 de la madrugada se despertó por un ruido metálico. Sonaba como si alguien hubiera golpeado una tubería. Permaneció unos segundos escuchando. Silencio. Pensó que sería algún cambio de temperatura en la estructura y volvió a dormir. La noche siguiente ocurrió algo parecido. Esta vez el sonido vino acompañado de pasos. No pasos rápidos ni fuertes, sino lentos, medidos, como alguien caminando tranquilamente por el pasillo exterior. Marcos salió con una linterna y recorrió todo el edificio. No encontró nada. Las puertas seguían cerradas desde dentro y el exterior estaba completamente desierto. Al tercer día empezó a notar detalles extraños. Herramientas que aparecían donde no las había dejado. Cajones abiertos. Una silla desplazada unos centímetros. Cosas pequeñas, fáciles de olvidar, pero que terminaban formando un patrón inquietante. Llegó a pensar que el cansancio le estaba afectando. Aquella noche decidió dejar el móvil grabando vídeo mientras dormía. Más por curiosidad que por otra cosa. A las 3:15 de la madrugada volvió a despertarse. Esta vez por una voz. No entendió las palabras, pero estaba convencido de haber escuchado una voz masculina dentro del edificio. Se incorporó de golpe. Todo estaba oscuro. Tomó la linterna y recorrió cada habitación. Nada, ni una sola persona. Volvió a la cama con la sensación de que algo no encajaba. A la mañana siguiente revisó la grabación. Durante horas no ocurrió nada. Entonces a las 3:14 exactamente, el micrófono captó algo. Pasos, lentos, acercándose a la puerta de su habitación. Después silencio. Y finalmente, una voz muy baja. Tan baja que tuvo que subir el volumen al máximo. No consiguió entender la frase completa. Solo 2 palabras. Ya llegó. Marcos reprodujo el fragmento una docena de veces. No tenía explicación. Decidió llamar a un compañero que había trabajado allí años atrás. Cuando le contó lo sucedido, el hombre permaneció callado unos segundos. ¿Sigues en la estación? Sí. Entonces no te quedes solo por la noche. ¿Por qué? Famez, porque hace años ocurrió algo allí. Marcos pensó que iba a escuchar alguna leyenda absurda, pero no fue así. Su compañero le explicó que durante una tormenta un técnico había desaparecido mientras realizaba tareas de mantenimiento. Lo buscaron durante días. Nunca encontraron rastro de él, ni el cuerpo, ni el vehículo. Nada. La historia le pareció inquietante, pero insuficiente para relacionarla con lo que estaba ocurriendo. Aquella tarde siguió trabajando, y fue entonces cuando encontró algo. En un armario antiguo que apenas se utilizaba, había una caja metálica llena de documentos viejos. Entre ellos apareció un cuaderno de mantenimiento perteneciente al técnico desaparecido. Por curiosidad empezó a leerlo. Las primeras páginas contenían notas normales, revisiones, incidencias, horarios, pero las últimas eran diferentes. En ellas describía exactamente las mismas cosas que Marcos estaba viviendo. Pasos, objetos movidos, voces durante la madrugada y una frase repetida varias veces. No abras la puerta si llaman después de las 3. Marcos sintió un escalofrío.
porque la noche anterior alguien había llamado. 3 golpes, lentos, precisamente a las 3 de la madrugada, y él había abierto. Aunque no encontró a nadie, intentó convencerse de que todo era una coincidencia, hasta que llegó la última noche. Una tormenta cubría las montañas y la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Marcos estaba sentado revisando informes cuando escuchó 3 golpes en la puerta principal. Toc, toc, toc. Miró el reloj. 3:02. El corazón empezó a acelerársele. Permaneció inmóvil. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Después llegó una voz masculina. Tranquila, hay alguien. Baitos aizosa kendazo. Marcos sintió un frío extraño recorriéndole la espalda. Era imposible que hubiera alguien allí. La carretera estaba prácticamente intransitable por la tormenta. La voz volvió a sonar. Necesito ayuda. Durante unos segundos estuvo a punto de levantarse, pero recordó el cuaderno y no abrió. Los minutos pasaron lentamente. La voz continuó llamando. A veces parecía estar justo al otro lado de la puerta. Otras veces parecía provenir de muy lejos. Finalmente cesó. La tormenta continuó hasta el amanecer. Cuando salió del edificio encontró algo que todavía hoy no puede explicar. El barro alrededor de la entrada estaba intacto. No había huellas, ni marcas de neumáticos, ni señales de que nadie hubiera estado allí durante la noche. Nada. Regresó a la ciudad ese mismo día. Meses después, por curiosidad, pidió acceso al antiguo expediente de la desaparición del técnico. Encontró una fotografía tomada pocas horas antes de que desapareciera. El hombre aparecía sonriendo junto a la puerta de la estación, y detrás de él, reflejado en el cristal, había alguien observándolo desde el interior. Lo extraño era que la fotografía se tomó cuando el edificio estaba completamente vacío, y aún más extraño era que la figura reflejada tenía exactamente el mismo rostro que el técnico desaparecido, como si hubiera 2 personas idénticas en la imagen. Marcos nunca volvió a trabajar allí, pero todavía conserva una copia de aquella fotografía, y cada vez que la mira, tiene la sensación de que la figura del reflejo está un poco más cerca del cristal que la última vez.